Los kurdos son uno de los pueblos indígenas de las llanuras y tierras altas de Mesopotamia, que actualmente comprende el sureste de Turquía, noreste de Siria, norte de Irak, noroeste de Irán y suroeste de Armenia. Se estima que 30 y 40 millones de kurdos habitan esta región montañosa, convirtiéndolos en el cuarto grupo étnico más grande del Medio Oriente. Sin embargo, los kurdos nunca han logrado obtener un estado independiente, pese a sus reclamos. Hoy forman una comunidad distintiva, unidos por la raza, la cultura y el idioma, a pesar de que no poseen un dialecto estándar. También se adhieren a religiones y credos distintos, aunque la mayoría principalmente son musulmanes sunitas. A principios del siglo XX, muchos kurdos comenzaron a considerar la creación de una patria, por lo general llamada Kurdistán. Después de la Primera Guerra Mundial y la derrota del Imperio Otomano, los aliados occidentales victoriosos hicieron una estipulación en el Tratado de Sebha de 1920 para un estado kurdo. Lamentablemente, esas esperanzas se vieron frustradas 3 años después, cuando el Tratado de Lausana, que estableció los límites de la Turquía moderna, no hizo estipulaciones para un estado kurdo y dejó a este grupo con un estatus de minoría en sus respectivos países. Durante los siguientes 80 años, cualquier movimiento de los kurdos para establecer un estado independiente ha sido brutalmente sofocado. Buen día, esta mañana tenemos a Clar Asto, especialista en antropología. Primeramente, quiero agradecerte por el tiempo que nos brindas y puedes estar aquí presente en la entrevista. Mi nombre es Shelitz Ángeles, estudiante de la Universidad San Ignacio de Loyola, y en esta ocasión el grupo que conformamos y gestionamos esta entrevista para el curso de Sociología de la Comunicación te agradece por el tiempo brindado. Antes de empezar, me gustaría conocer un poquito más de ti, ¿no? Que nos digas una presentación breve de en lo que trabajas, tu experiencia en el campo o en el que te desarrollas, ¿no? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo trabajo, bueno, en realidad mi especialidad es antropología social. Estudié en la Universidad de San Marcos y con una estancia becaria en la Universidad Autónoma de Puebla, México. Tengo estudios de epistemología también en San Marcos y actualmente curso la maestría en gestión del patrimonio cultural también en San Marcos. Bueno, me desempeño como antropólogo consultor del Ministerio de Cultura en temas de identificación de pueblos originarios y actualmente soy coordinador científico adjunto del proyecto Patrimonio del Valle del Sondondo del Instituto Francés de Estudios Andinos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos apoyan la autonomía e independencia de Kurdistán como nación, ¿no? ¿Por qué motivo cree usted que Turquía, uno de los países con mayor presencia de kurdos, está totalmente en contra, o por no decir, no quiere en su totalidad que ellos sean independientes, los tenga bajo represión? Todos los países o grupos que vivan dentro de países que quieran aliarse hacia los polos de países de mayor poder político, económico y militar, pues se suman, ¿no?, como aliados. Y Estados Unidos, pues, en esa lógica siempre está buscando aliados, ¿no? Y también igual Rusia y todos los países imperialistas. Entonces es muy coherente también eso, ¿no? Hay que entender siempre, no tanto, o sea, los sentimientos, sí, de pertenencia, identidad, pero también el contexto en que vivimos hoy, donde los recursos naturales de todos los países y los territorios se convierten en mayor atractivo para países industriales y a la vez también sus sociedades como consumidores y como productores, ¿no? Como parte de la mano de obra productora. Bueno, continuando, en el año 1975 aproximadamente, los kurdos abandonan Irak para refugiarse en Irán, debido a que si se quedaban en este país pasarían un proceso de arabización, que es la adopción de la cultura árabe, costumbres e incluso la lengua. ¿Qué tan perjudicial fue para los kurdos este proceso de absorción cultural que muchas veces es irreversible?
si en nuestro lenguaje no existen conceptos, eh, o no existe un conocimiento, nosotros no lo vamos a poder entender, ¿no? Entonces, por eso que las lenguas que ahora existen van incluyendo nuevas palabras, nuevos conceptos, porque la realidad siempre está un poco más allá, la verdad siempre está un poco más allá. Entonces, cuando se dan estos procesos de imposición del lenguaje, son procesos que a un nivel de violencia también, ¿no? Sobre todo cuando son impuestos políticamente, como el caso peruano, donde las lenguas originarias han sido depuestas por el castellano, pero ya por un tema también de visión de desarrollo, o sea, donde esta lengua, el castellano, ha sido, o se coloca como una lengua, entre comillas, superior a las originarias, ¿no? Y en este caso de lo que me comentas, pues es un tema también de política, ¿no? La lengua se usa también como un elemento de dominación política, porque te obliga a insertarte esa cultura, te obliga a asumir esa verdad, ¿no? Porque finalmente la cultura es una visión de la verdad, de lo que se entiende por la realidad. Entonces, sí, puede resultar ser agresivo, pero también va a depender de, mm, de la capacidad de incorporar esta cultura a estos nuevos elementos lingüísticos, a estos nuevos conceptos, ¿no? Muchísimas gracias, Clark, por las respuestas que nos brindaste hoy. Son de vital importancia tener la perspectiva de alguien como usted, ¿no? Experto en el campo de antropología social, ¿no? Esperamos volver a coincidir pronto en algún momento. Muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos con David Barreiros, un joven ecuatoriano de 29 años, para hacerle una breve entrevista acerca del nacionalismo. Antes que nada, David, muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista. No, más bien muchas gracias por invitarme, ¿no? Y poder contarles un poco sobre la cultura del Ecuador, ¿no? ¿Qué entiendes cuando te digo la palabra nacionalismo? Supongo que viene a la referencia del apego especial hacia tu propia nación al grupo o culto al que perteneces, ¿no? Teniendo en cuenta, sobre todo en tu caso, que tienes doble nacionalidad, tu papá es peruano, pero tú has nacido en el Ecuador y has vivido gran parte de tu vida ahí, ¿con qué país tú te sientes más identificado? ¿Y por qué motivo? Yo me considero peruano, obviamente nací en Ecuador, ¿no? Pero más que todo considero que En realidad, tú te sentirías parte del lugar donde tú te sientas bien. O sea, no necesariamente tenías que haber nacido, digamos, en Ecuador o en Perú o en Estados Unidos en cualquier parte del mundo, pues, donde tú te sientes bien, donde tú te sientes cómodo, ese es el lugar donde, digamos, desde mi punto de vista o desde mi perspectiva, ese es el lugar al que perteneces, ¿no? Y así es. ¿Y por qué motivo de repente tú te identificas más con la cultura peruana? La verdad me identifico más por la gente, por la comida. La gastronomía es exquisita, la verdad. La verdad, acá he aprendido a comer la mayoría de cosas, ¿no? Entonces, más o sea, y por la pasión que le meten a las cosas, ¿no? Son bien apasionados. Y toda la familia de parte de mi papá vive acá en Perú, ¿no? Entonces, Claro. me llama más la atención. Y ahora una pregunta más pensante de repente, más capciosa. Si justo ahorita te dan la posibilidad de escoger qué país vas a nacer sin límites de culturas, puedes cambiar de idioma, otros factores, ¿cambiarías tu origen o no lo harías? ¿Y por qué motivo? La verdad, si pudiera elegir, cosa que no sé si sea posible, donde tú puedas elegir dónde nacer, ¿no? Si pudiera elegir, no lo cambiaría, la verdad, porque eso me hizo la persona que soy ahora, ¿no? Yo viví mucho el golpe de la dolarización, ¿no? Entonces el cambio de moneda en mi país fue muy duro y tuvimos que aprender a tratar de limitarnos con cierto tipo de gustos o cierto tipo de cosas que teníamos antes, y en ese transcurso era más difícil conseguirlo porque todo se empezó a inflar de una manera brutal.
Entonces, yo considero que gracias a todo lo que he vivido, no lo cambiaría porque eso me define lo que soy ahora. O en Canadá o en países que son completamente desarrollados y no tienen este tipo de crisis o problemas, no sé si sería la misma persona. Y me gusta la persona que soy ahora, ¿no? Ahora quisiera que nos cuentes un poco cómo se manifiesta y cómo se vive el nacionalismo en tu país, en Ecuador. Mira, para hablar de ese tema tienes que dividirlo en partes, ¿no? La parte que tiene una edad superior a los 60 años, 70 años, el nacionalismo lo toman, son muy patriotas, por usar otra palabra más que nacionalismo, ¿no? Son muy patriotas. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ellos aún no soportan que, digamos, por así decirlo, y va a ser crudo, que Perú les haya quitado, entre comillas, cierta parte del territorio